Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy nos acompaña Rodrigo Rivera del Arco, director ejecutivo de ETS Latinoamérica. Con él hablamos sobre resolución de conflictos en compañías que están atravesando momentos de compleja gestión. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya aquí a Rodrigo Rivera del Arco. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días allí en México. ¿Qué tal? Muy buenos días, mano. Buena tarde para allá en España. Pues sí, eso es la diferencia horaria, que además ahora mismo yo creo que el momento en el que más diferencia hay, 8 horas, así que te agradecemos muchísimo que saques el tiempo para pasarte por aquí por Terco Talent. No, muy agradecido por la oportunidad, mano, y por compartir aquí parte del proyecto de Optare en Telco. Está muy bueno esta idea, así que gracias. Pues si te parece, Rodrigo, empezamos y como siempre, para arrancar, nos gustaría conocerte un poco más. Sabemos que has trabajado durante muchos años en compañías multinacionales de referencia en sectores además especialmente competitivos y exigente, en gran parte en un mercado particular que es el mexicano. Así que nos gustaría que nos contases cómo ha sido tu camino profesional y qué aprendizajes destacarías de estos años de experiencia hasta ahora. Claro que sí, mano, nuevamente muchas gracias. Pues mira, mi carrera abarca más de 2 o 3 décadas de experiencia por diferentes roles de liderazgo. Mm, Actualmente estoy apoyando con una consultoría para toda la región de Latinoamérica, para la empresa ITS, supervisando operaciones en diversos países en toda Latinoamérica. Mi trayectoria pues ha sido muy larga, pero voy a mencionar probablemente las dos más importantes o relevantes o recientes. Colaboré más de 15 años en AT&T, empecé como un contribuidor individual y terminé mi colaboración en AT&T después de 15 años mm, como vicepresidente regional de ventas para Latinoamérica. Y posteriormente estuve colaborando con Honeywell para toda la parte de automatización de edificios y tecnologías de automatización en sistemas de aprovechamiento de energía. Y también después empecé mi consultoría profesional, ya personal, em, haciendo unos apoyos a Samsung Electronics mm, en la parte específica de móviles. Y actualmente colaborando con ETS. mm. Pues Rodrigo, ahora que conocemos más un poco tu recorrido, entramos ya en uno de los grandes bloques del episodio. Cuando pensamos en momentos complejos dentro de una empresa, pensamos en reestructuraciones, fusiones, cambios de dirección, pero en fin, hay una gran diversidad. Sabemos que tú has sido testigo de varios de estos procesos desde dentro, en primera línea, así que nos gustaría preguntarte cómo se viven realmente estos procesos desde dentro de la organización, en tu caso pues como consultor ahora mismo, y si lo aterrizamos en mercados como el mexicano, que nos interesa también mucho, lo sabes, ¿hay alguna particularidad en la forma de gestionar el cambio que creas que marque esa diferencia? Sí, lo que he aprendido a lo largo de toda mi carrera profesional es que eh, el entorno tan exigente de mercado en México requiere equilibrar todos los estándares globales Ujú, con matices culturales locales. claro. Por ejemplo, para implementar nuevas tecnologías, he notado que los mexicanos en la toma de decisiones estamos más orientados a la relación y el Ujú, consenso en muchas de las ocasiones, mientras unas operaciones globales, internacionales, están más concentradas en la inmediatez, en la toma de decisión rápida. ujú, En el caso de México, pues creo que es importante tener muy presente que es necesario invertir tiempo en la generación de confianza. Es una parte muy importante dentro de la cultura mexicana
y que se extiende a lo largo de Latinoamérica, aunque cada uno de los países tiene sus matices y sus retos y sus propias complejidades naturales por la propia cultura local del país. Eh, para mí, una lección importante que he tenido es el aprendizaje continuo y la Mm, certificación. En mi cargo actual, en la colaboración que estoy haciendo con ETS, he notado que es esencial para cerrar las brechas de comunicación entre equipos globales y equipos locales, el dominio, por ejemplo, del idioma inglés o y la continua certificación en habilidades. Creo mm, que este es un factor clave en el desarrollo de los retos que se enfrentan en los países y en las operaciones internacionales. mm. Y en momentos de tensión, como decimos, donde hay pues, conflicto, incertidumbre o incluso a veces intereses cruzados, ¿no? Y yo creo que es realmente donde se pone a prueba de verdad la capacidad de liderazgo y de gestión. Desde tu experiencia, ¿cómo se abordan, ¿no? Esos momentos donde hay que tomar decisiones difíciles o incluso a veces impopulares. Sí, en realidad liderar la incertidumbre requiere crear una estabilidad mediante comunicación, como mencionaba, constante, expectativas claras, Mm, especialmente al gestionar equipos en diferentes zonas horarias o con antecedentes culturales diversos. He aprendido que la incertidumbre amplifica estas diferencias culturales. ya. Entonces, lo que es relevante en estas situaciones es la sobrecomunicación. Y es cuando nosotros debemos enfatizar mucho el conocimiento cultural, el conocimiento local. En el caso particular de México, he visto muchas organizaciones que han adquirido operaciones en México en este proceso de expansión y se Mm, enfrentan con este choque cultural de una metodología tal vez muy bien lubricada en términos de el éxito que han logrado internacionalmente, y cuando llegan a un país como México se enfrentan a este choque cultural. Cuesta mucho trabajo entender por qué las personas invierten tanto tiempo en la generación de relaciones interpersonales. mm, Y en el caso cultural de México es este proceso de generación de confianza que aparenta ser un proceso muy lento y poco efectivo. En realidad lo que genera es una relación de largo plazo, profundidad, y que muchas veces acelera la implementación de nuevos proyectos o la ejecución de ciertas iniciativas, tanto al interior de la organización como a la ejecución hacia los clientes finales, ¿no? En este sentido, habilidades tan sencillas como el idioma mm, pueden convertirse en un factor importante, sobre todo cuando estamos hablando de compañías transnacionales. Un idioma común como el inglés se convierte de suma relevancia para la operación de los negocios. Y en ese contexto, nuevamente repito, la comunicación es fundamental, fundamental, claridad en los objetivos, y he visto en repetidas ocasiones que los mensajes aparentemente claros a la hora de traducirlos en el día a día se convierten en retos cotidianos para los que están ejecutando, porque dicen, ok, si la misión es generar más ventas, bueno, a lo mejor tengo que sacrificar un poco la utilidad. Y luego viene una indirección, no, no, tenemos que cuidar la rentabilidad. Entonces parecieran instrucciones contrarias, aunque se pueden armonizar los objetivos. Y eso mm, solo para mencionar un ejemplo. Así que creo que la comunicación es fundamental en estos procesos de transición, de transformación que proceden en las compañías. mm. Y claro, mencionas un poco también el papel de la cultura local. Pasamos también de la cultura local, que por supuesto influye en esto, pero la cultura de la empresa, ¿no? En estos momentos que hay que tomar decisiones, lo que decimos, difíciles, impopulares, ¿cómo se puede hacer para proteger, por una parte, los resultados de la empresa y por otra, la cultura, que no quede intacta o que no sea algo contrapuesto, ¿no? Sí,
Es evidente que hay momentos que hay que tomar decisiones difíciles. Y cuando estamos en ambientes de múltiples organizaciones, de muchos, digamos, países involucrados, o incluso hablando de casos de México con una transnacional, Mm, a veces que hay que tomar reducciones de personal, por ejemplo, o tomar decisiones de sacrificar una unidad de negocio para poder fortalecer otra. Eh, y existe un sentimiento generalizado de insatisfacción, de incertidumbre que se genera en esos momentos. Aquí, reitero, lo más importante es la comunicación, darle un trato digno, cordial, respetuoso a las personas cuando se tratan de reducciones de personal, por ejemplo, que van a dejar de colaborar mm, para fomentar. Siempre va a haber una rispidez, va a haber un momento de situación difícil, pero la comunicación aquí es fundamental. Y sobre todo apoyar en este proceso de transición a las personas. Y los que se quedan, que ahora se quedan con una mayor carga de trabajo y de responsabilidades, es importante mantener esta cordialidad, esta comunicación constante para determinar estos retos que ahora van a enfrentar con sus nuevas responsabilidades y sobre todo de parte del liderazgo entender que hay cosas que van a dejar de funcionar como se venían haciendo y que tienes que cambiar y que tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias. Pero fundamental la comunicación. Y los lazos de confianza que se generan es lo que permite que la compañía vaya al siguiente nivel en este proceso de transformación. Me ha tocado llegar en situaciones donde ya está decidido hacer algún cambio en la organización. Curiosamente, mano, mi trayectoria profesional se ha concentrado mucho en tomar esos cargos ya una vez que, digamos, yo digo que la fiesta terminó ujú, y que me invitan pues a recoger ahí parte de lo que quedó de la fiesta, ya sea la música se apagó y ahora todo el mundo quiere salir corriendo, ¿no? Entonces me mm, ha tocado muchas de esas situaciones y eso es lo que ha desarrollado una cierta habilidad, una estructura, he creado un mecanismo donde recogemos todas las partes de las piezas que se quedan y empezamos a integrar un nuevo equipo de trabajo. Y eso se hace con mucha confianza, con mucha comunicación y con un objetivo muy claro en todo este proceso. mm. Y eso es lo que queremos hacer en estos casos de situación de presión y de entornos cambiantes. Claro, mencionas que la comunicación evidentemente tiene un papel fundamental. ¿Qué forma adquiere esa comunicación para que sea la más efectiva posible? ¿Desde dónde viene? ¿Hacia quién? ¿Con qué frecuencia? Sí, por supuesto. Siempre hablo de sobre Claro. comunicarse. Y la comunicación es 360 grados, desde la persona en la recepción de la oficina, la Mm, persona que nos ayuda a, a- a- a tomar las llamadas telefónicas, hasta el ejecutivo más importante de la organización. Todos debemos estar siempre comunicados. Es en una cultura como la mexicana, donde se respeta la jerarquización y se percibe como que los mexicanos no expresamos abiertamente lo que queremos, es realmente porque existe esta falta de confianza, esta falta de rapport que dicen en inglés entre la comunidad que pertenece a esta cultura. Es importante escuchar todo eso. Lo vemos todos los días, en todos los cursos, en todos pero practicarlo en el día a día se convierte en una labor muy pesada, de mucho mm, tiempo, es una inversión de tiempo, sobre todo de liderazgo, de invertir en el conocimiento y en el escuchar a las personas en el proceso. Así que la clave de todo esto es practicar una muy buena comunicación. Tengo cantidad de historias que contar al respecto de casos y que siempre uso cuando doy charlas sobre ventas o sobre desarrollo de carrera dentro de las organizaciones o incluso cuando estamos creando planes estratégicos, de situaciones donde eh, se
dice una instrucción, se interpreta de otra forma y se ejecuta de una tercera forma, ¿no? Entonces, ahí el liderazgo es donde tiene que permanecer y estar calibrando constantemente que los mensajes y las prioridades son efectivamente traducidas e interpretadas correctamente para que la ejecución sea efectiva y convenga en los resultados. Claro, porque es precisamente lo que señalas. Muchas veces el grueso del equipo no tiene toda la visibilidad posible de lo que está pasando, de por qué se toman decisiones. ¿Qué papel juegan ahí, me pregunto también, el acompañamiento de los liderazgos intermedios, ¿no? Que quizá no toman esas decisiones que están afectando al grueso de la compañía, pero tienen el acompañamiento más directo al equipo como cuerpo grande, ¿no? De la compañía. ¿Qué papel pueden tener? Es probablemente la posición más crítica en cualquier proceso de transformación. A mi punto de vista, y probablemente la más ingrata situación que puede ser, siempre digo yo que eres el jamón en el sándwich. No, porque por un lado tienes la presión del alto liderazgo de generar ciertos resultados y por otro lado tienes el compromiso emocional de tu equipo de trabajo de apoyarlos y generar. Entonces, esa posición, esos mandos medios son los que realmente dirigen la ejecución de la visión de alto liderazgo. Es ahí donde las compañías, y he visto, lo he vivido en diferentes momentos en mi carrera, es donde la mayoría de los grandes movimientos de transformación son diluidos o se pierden en la ejecución y terminan traduciéndose en acciones incluso improvisadas o decisiones muy tomadas por la presión de tiempo o presión de resultados cuando descobijamos esa parte medular en es donde más tenemos que invertir tiempo, como el alto liderazgo, asegurarse que los mandos medios, estos mandos intermedios que ejecutan y dirigen a los equipos que están en calle, estén efectivamente conectados con la visión estratégica del negocio. Ya hablamos de acompañamiento, de comunicación y también señalas otro aspecto que es importante también que toquemos aquí, creo yo, que es la confianza, ¿no? En estos contextos la confianza es clave. ¿Cómo la construimos en cualquier contexto, pero por ejemplo en el mexicano o en multinacionales en el que, claro, es un aspecto muy particular, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo, mano. Existe mucho la percepción de que el desarrollar una relación personal necesariamente se tiene que traducir a una relación más allá del trabajo, ¿no? Mm, Entonces, eh, creo que existe un punto medio donde se puede equilibrar esta relación y se construye con el día con día a través del contacto físico. En México estamos muy acostumbrados a la relación presencial persona a persona. Si bien la tecnología y la demanda que existe en los trabajos nos permiten, como esta reunión virtual, Manu, interactuar y tener cierto nivel de interacción, esto se maximiza, esta relación se maximiza cuando tienes en México al menos la oportunidad de tener mm, esa relación no tiene que ser continua, pero sí una relación cercana, presencial. Eso favorece de forma importante el desarrollo de la confianza. En general, puedo decir y me puedo atrever que en Latinoamérica esto es repetitivo. Culturas como la brasileña, donde valoran más el trabajo en equipo local del compañerismo, mm, es fundamental pertenecer a esos círculos sociales que se generan en el ambiente laboral. Para poder entonces sí traducir de acuerdo a las necesidades de la organización en los objetivos institucionales que se quieren mm, perseguir. Porque no es lo mismo forzar el logro de un objetivo a que los individuos que colaboran sean partícipes y activamente promoviendo ese desarrollo de ese objetivo. mm.
Pues Rodrigo, nos vamos acercando ya al final del capítulo, pero antes de cerrar, siempre nos gusta dejar a la gente que nos escucha con alguna recomendación o un detalle más práctico que puedan llevarse. Así que en este caso vamos a preguntarte, si tuvieras que dar un solo consejo a una persona que hoy está liderando un entorno cambiante, con presión, y que siente que que hay tensión en el ambiente, ¿qué le dirías? Claro, primero invierte intensamente en habilidades de comunicación, tanto las propias o en este caso de esta persona, las tuyas y la del Mm, equipo, ¿no? En el entorno empresarial actual, las competencias avanzadas en la comunicación se vuelven más relevantes. Continuamente desarrollar nuevas habilidades. Ese es otro elemento importante. Damos muchas veces por sentado que el liderazgo, o sea, tiene el líder, sea medio o mayor dentro de la organización, tiene todas las respuestas. Y lo cierto es que son posiciones muchas veces solitarias y que nadie está preocupado en cerciorarse de esa capacitación y ese entrenamiento, ese reskilling que dicen en mm, inglés o en el upskilling, ¿no? ¿Qué otras habilidades necesito desarrollar? Y cuando hay seniority en alguna organización, perdemos de vista la importancia de mantenernos actualizados. Certificarnos en estas habilidades nos da la confianza de haber completado algún tipo de nivel en una habilidad nueva. No por salir mucho a reuniones significa que soy muy eficiente en la creación de relaciones laborales. mm. Entonces, estas ligerezas, estas sutilezas son los que están cambiando en el mercado. Así que yo recomendaría muchísimo. También y último, si quisiera dejar esto, que en ambientes multiculturales escuchar es mucho más importante que hablar. Aquí desarrollar esta habilidad es probablemente el factor más importante que podamos, porque podemos entender entre las comunicaciones, las diferentes formas de pensar, si escuchamos asertivamente, y Mm. asertivamente significa hacer esa doble validación de lo que, a ver, lo que me dijiste fue esto, y esto lo interpreté así, no literal con esas palabras, pero sí en ese ejercicio de comunicación de hacer el reconocimiento de lo que estoy escuchando y recibiendo de información. Este ejercicio es fundamental en el proceso. Y bueno, y qué más puedo decir más que abrazar la complejidad? Vivimos en entornos sumamente cambiantes. La incertidumbre es parte de nuestro convivir ahora en estas épocas. Así que no tener miedo. Lo único que no podemos cambiar el pasado, el futuro no lo controlamos, lo que podemos hacer es lo que hacemos hoy. Y sería mi mensaje para todos. Hoy practica en tus acciones de lo que puedes hacer. El resultado se dará en consecuencia de lo que haces hoy. Genial, Rodrigo, pues nos quedamos con este consejo final y con todo el conocimiento que has compartido a nosotros. Y ahora sí, Rodrigo Rivera del Arco, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias, gracias. Y antes de cerrar, como siempre, nos dirigimos a todos vosotros. Os animamos también a seguirnos en las redes sociales de la compañía para estar al tanto de las noticias de Optare Solutions, pero también, por supuesto, de este podcast, el Talent. Y, por supuesto, sabéis que ante cualquier duda sobre inversión en Optare Solutions tenéis el correo, perdón, contactoinversión@optaresolutions.com. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.